Hola, muy buenos días y bienvenidos al Congreso Andaluz de Naturopatía número 29. También celebramos el sexto Congreso Mediterráneo de Naturopatía y quinto de Ceuta y cuarto de Melilla. Celebramos muchos congresos en este día y es un aspecto internacional donde se encuentran los países alrededor del Mediterráneo, que son países de larga historia de naturopatía, incluyendo España, Italia, Francia, Eslovenia, Mediterráneo del Este, incluyendo África del Norte. Y vamos a celebrar todos juntos una profesión fantástica y con muchos presentaciones este fin de semana de ciencia, historia y técnicas naturopáticas, donde todos juntos podemos discutir, aprender y desarrollar nuestra profesión. Yo voy a hablar hoy de un tema que es un tema muy de mucha historia, el tema del estímulo saludable del elemento agua en la naturopatía, es decir, la hidrología naturopática, y vamos a ver un poco la historia. El origen es Europa. Ahí se han encontrado ya en los escritos del cuerpo hipocrático que han aplicado algunos estímulos de agua en el campo de salud. Luego, el desarrollo de esta técnica está basado en las filosofías, principios y teorías naturopáticas. Y no es la única técnica. La naturopatía es una disciplina donde se encuentran muchas modalidades, todos basados en filosofías, principios y teorías de la naturopatía. Es una multidisciplinaria, una técnica donde usamos varias disciplinas, modalidades naturopáticas, y hay un estudio que ha basado a unas encuestas a la práctica naturopática, y se ha visto que un naturópata en su consulta a medias usa 4 a 5 disciplinas en cada asesoramiento, en cada cita naturopática. Entonces, entre ellos hay naturopatía alimentaria como trofología, la naturopatía fitocomplementaria y herbología, los estímulos naturales. Y ahí vamos a hablar hoy del agua sobre todo. Luego conocemos la naturopatía manual y haptología, la naturopatía energética, entre ellas la acupuntura, la naturopatía psicofísica, como la salud mental, la naturopatía funcional, sensorial y ergásica. Si concentramos al estímulo de agua, ¿qué posibilidades hay para usar el agua? Y tal igual vamos a celebrar también el Congreso Mediterráneo. Entonces, la costa mediterránea, las influencias que tenemos el agua en esta región es una grande influencia. Teníamos dentro de la historia después de el cuerpo hipocrático que tenían algunas escritos, algunas informaciones sobre la hidrología. Teníamos unos principales físicos y naturópatas que han desarrollado la naturopatía hidrológica, el uso del agua. Contributores de ella eran, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, Sigmund Hahn,
y Johann Sigmund Hahn, era padre y hijo, Vinzenz Priesnitz, Johann Schroth, Sebastian Kneipp, Theodor Hahn, Arnold Rickli también ha hecho algunas escritas de la hidrología, Luis Kuhne, Adolf Just, para mencionar algunos, y vamos a mirar en detalle qué contribución tenían. Sigmund y hijo Johann Sigmund Hahn eran físicos alemanes que usaron el estímulo de agua y eran los fundadores, donde hay información por su libro, sobre todo escrito el libro como el conocimiento sobre la fuerza y el efecto del agua fresco en la salud humana. Eso ha sido el título de este libro como los siglos XVII, XVIII y luego hasta XIX han escrito este libro. Aquí vemos Sigmund Hahn y su hijo Johann Sigmund Hahn. Luego conocemos a Vinzenz Priesnitz como uno de los más famosos fundadores de la hidrología naturopática del agua fría. También ha hecho estímulos naturales como incluyendo el aire, ejercicios, el Naturheilverfahren en general, naturopatía en general, y ha escrito un libro con el título El agua fría y su curación, The Cold Water Cure. En las referencias se pueden ver los libros y la bibliografía. Luego conocemos a Sebastian Kneipp en el siglo XIX. Él ha desarrollado 5 columnas del concepto naturopático, entre ellos el agua fría y caliente, estímulo del agua. Él ha escrito importantes libros, La curación del agua, Meine Wasserkur en alemán, o también conceptos sobre las 5 columnas de la naturopatía de Kneipp, incluyendo también la naturopatía alimentaria, herbología, ejercicios y la salud mental. Luego conocemos a Theodor Hahn, que ha vivido prácticamente al mismo tiempo que Sebastian Kneipp. Él ha combinado la hidrología con aplicaciones de la naturopatía alimentaria como Kneipp y ha escrito un libro importante y interesante, el Der Naturarzt, el físico natural. Luego conocemos un poco más tarde a Luis Kuhne, que ha tenido la teoría que el desequilibrio de salud está fundado en las toxinas. Su teoría era que la fuerza vital está afectada por toxinas en el cuerpo y por eso hay que quitar las toxinas entre todo con estímulos de agua. Él ha escrito un libro famoso, The New Science of Healing, y eso está traducido lo ha escrito en alemán, está traducido al inglés, al español, y eso era también la fundación de la naturopatía en la India, donde se ha llevado el conocimiento de este libro. Si vamos a ver Johann Sigmund Hahn, el hijo del famoso Sigmund Hahn, pero él ha escrito el libro tan famoso. Él ha dicho en su libro, entre páginas 12 a 22, interesante libro, ha dicho que el agua es pesada y moviliza la sangre por su peso desde el exterior hacia el interior y desde abajo hacia arriba. Entonces ha dicho que la circulación sanguínea se estimula por el agua que está pesado, sobre todo por baños en corporales, como usando el agua con la presión desde fuera.
Luego ha dicho el agua es sutil, penetra a todas las partes, sobre todo cuando lo bebemos. Ha dicho el agua es fluida y húmeda y aporta humedad al cuerpo humano, entonces penetra desde fuera hacia adentro y también humedece desde dentro. El agua es neutral, puro, entonces no hace daño y limpia. Y el agua natural es fría y enfría el calor. Eran los efectos elementales que ha descrito la penetración, humificación, disolución, división y dilución del agua. Luego había Vincent Priesnitz desarrollando teorías que la salud y el estado natural del cuerpo es importante como teniendo este estado como estado ideal del ser humano y todos los desvíos de este estado habían que tratar. Entonces, conseguir salud, reforzar la salud y reestabilizar la salud era el foco principal de Vincent Priesnitz. Ha usado muchos elementos para mantener la vida, como eh, por ejemplo el estímulo de agua. Él ha desarrollado el estímulo de agua fría sobre todo y fue uno de los más famosos fundadores de la hidrología. Ha escrito muchos libros también y también ha combinado el estímulo de agua con una forma de vida saludable y nutrición vegetariana, como restaurar la salud. Los principales agentes para recuperar la salud son el aire puro, ha dicho, los alimentos, el agua fría y el ejercicio físico. Entonces, eso eran las teorías de Vincent Priesnitz, cómo restaurar la salud. También ha dicho que la piel es un órgano importante para la salud y como la actividad de la piel, la actividad normal es esencial para recuperar la salud. Entonces también ha descrito muchos estímulos por la piel, el uso de agua, pero también el uso de vapor, el uso de tratar la piel con un cepillo y el agua fría. Mm, También el agua fría ha dicho no cura por ser agua, sino por la reacción térmica que produce. Entonces, eso ha sido el estímulo frío que activa la circulación sanguínea luego en el cuerpo. Sebastian Kneipp, que ha hecho un trabajo fundamental para la naturopatía. Era sacerdote alemán y naturópata, uno de los primeros naturópatas que conocemos con esta profesión en nombre naturópata. Era el precursor también de Luis Kuhne, que luego desarrollaron los dos y distribuyeron el conocimiento del estímulo de agua, hidrología naturopática, por todo el mundo. Él ha dicho también sobre naturopatía alimentaria importante informaciones. Uno de sus dichos más famosos es: el camino hacia salud pasa por la cocina y no por las farmacias. Eso ha sido un factor importante de la naturopatía alimentaria. Entonces, estudios y enseñanzas de la hidroterapia de Sigmund Hahn fueron la base de los conocimientos y desarrollos de la naturopatía de Kneipp. Em, Textos de Sigmund Hahn también han sido la matrix para el libro tan importante de Sebastian Kneipp sobre la curación de agua para la salud humana.
Luego Sebastian Kneipp fue mentor de Benedicto Lust, que conocemos como padre de la naturopatía, fue mentor de Luis Kuhne, donde se desarrolló la naturopatía hacia Norteamérica, hacia la India, hacia prácticamente todo el mundo. La fundación de estos trabajos de la hidrología naturopática de Kneipp era en un pequeño pueblo en Bavaria, en Bad Wörishofen, en Alemania, y donde han abierto muchos sanatorios y centros de naturopatía. Y desde entonces empezó a mm, formarse famoso la hidrología naturopática. Habían muchísimos grupos y asociaciones de Kneipp que se fundaron también en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, sobre 1850. Empezaron con las profesiones naturopáticas alrededor de todos estos movimientos. Habían más naturópatas que estaban em, fundamentales para este desarrollo naturopático. Y así podemos decir que el estímulo de agua desde entonces se ha ido famoso como uno de los efectos más importantes para la circulación sanguínea y para la salud en general. Hay un museo muy bonito en Bad Wörishofen donde se ven los baños de Kneipp, donde hay piscinas pequeñas, no profundas, pero piscinas para hacer el pedaleo de agua, como andar en el agua. De Kneipp, eso han sido y son hasta hoy factores famosos para la hidrología naturopática. Esas son las cinco columnas de Kneipp: hidrología, herbología, nutrición, ejercicio y equilibrio mental. Eso es lo que trabajamos mucho en Alemania con los cinco pilares de Kneipp. También he conocido en Eslovenia, en la escuela naturopática, también he visto en escuelas naturopáticas en España, en prácticamente Europa y en todo el mundo, donde aplican estas cinco columnas y sobre todo la hidrología es un factor fácil, efectivo, económico que podemos usar en la práctica naturopática. Kneipp ha dicho el agua es un elemento estimulante para la salud humana y la hidrología proporciona una circulación sanguínea regular como base de salud. Luego, había el naturópata Theodor Hahn, que aprendido de Kneipp, siguió las teorías de macrobiótica de Hufeland, también la naturopatía de Kneipp y la hidrología de Rause. Entonces, Rause también fue un naturópata importantísimo que ha desarrollado la hidrología y también la naturopatía alimentaria, importante para la salud. Theodor Hahn ha dicho que la salud reside en el poder curativo natural. Entonces, la fuerza natural como estímulo importante de la salud y la fuerza natural y vital se activa con el estímulo de agua. El agua y la alimentación vegetariana, ha dicho, son dos importantes estímulos para la salud y representantes del vitalismo, y él fue uno de los más importantes de la filosofía del vitalismo, que lo ha promocionado mucho en libros como Der Naturarzt, el físico natural, también Hans, doctor de agua, y también la dieta adecuada, natural, y la dieta del
mm, futuro como libros importantes de Theodor Hahn. Luis Kuhne fue naturópata y hidroterapeuta importantísimo, como también nutricionista. Era naturópata alemán y fue también discípulo de Theodor Hahn y Rause como aprendizaje y conocimiento que se ha dado de persona a persona. También fue maestro de un doctor indio que ha desarrollado la naturopatía en la India y luego fue em, estabilizada por Gandhi en el sistema de Ministerio de Sanidad, por el Ministerio de Ayush. Hoy en día la naturopatía y yoga es una profesión regulada por Ayush. Teorías. Las teorías eran como que todas las dolencias están causadas por toxinas y había mm, desarrollado diferentes estímulos y técnicas para eliminar las toxinas del cuerpo, entre ellos la hidrología naturopática. Aquí vemos los libros que ha escrito Kuhne en el siglo XX, pero al principio del siglo XX había Die Neue Heilwissenschaft de Kuhne, también traducido al inglés. Y hay un capítulo importante donde dice, no existe nada en el universo que escape a las leyes de la naturaleza, alegando que solo rigen para ciertos fenómenos y que no influyen en otros, como los síntomas de una enfermedad, por ejemplo. También existen leyes inmutables a las que el cuerpo y sus estados de salud están sujetos. Entonces, esos son informaciones que luego a través de ellos, basadas en los fenómenos que influyen el estado de salud, y desde entonces teorías que mm, quitan el factor patógeno del cuerpo y, por ejemplo, con el estímulo de agua. Sobre todo ha dicho que métodos uniformes de curación sin medicamentos ni operaciones, cirugías, eso ha sido el objetivo más importante de Kuhne. Si vamos al detalle, ¿cómo funciona el agua? ¿Qué da el agua de estímulo al cuerpo para mejorar la salud? Entonces, la temperatura del agua juega un papel importante en la salud de los vasos sanguíneos y se puede decir que el agua tibia alivia los calambres y relaja. El agua fría contrae los vasos sanguíneos, estimula y favorece la eliminación de toxinas. Los cambios de temperatura entre agua caliente tibia y agua fría activan la circulación sanguínea, mejoran la movilidad y fortalecen los músculos de los vasos sanguíneos. Entonces, aumentan la microcirculación. El agua, al ser pesado o densa, moviliza la sangre desde el exterior hasta el interior y desde abajo hacia arriba. Entonces, la circulación sanguínea y la circulación de los líquidos en el cuerpo ha sido el enfoque principal del efecto de la hidrología naturopática, como por ejemplo con las duchas de cambio de temperatura o los chorros de agua fría activan la microcirculación. Los principales contributores como han sido Sigmund Hahn, su hijo,
Vinzenz Priesnitz y Sebastian Kneipp, que dijeron estas teorías del estímulo de agua con diferentes temperaturas, teniendo en cuenta que Vinzenz Priesnitz ha promocionado solo el agua estímulo agua fría. Según Kneipp, los pedaleos en agua son un método de caminar en agua fría para estimular la circulación sanguínea y fortalecer el sistema inmunitario. Eso como viviendo en la costa mediterránea o teniendo una pequeña piscina o un río cerca, son pasos en el agua con las piernas como una cigüeña, diciendo como 5 a 10 minutos andando fuertemente y con pasos altos en el agua fría. Eso ha sido la información como teniendo un estímulo para activar el metabolismo y desintoxicar el cuerpo. Estimula la circulación sanguínea, sobre todo fortaleciendo las venas. Fortalece el sistema inmunitario y las defensas del organismo. Puede hasta aliviar los dolores de cabeza por dolores de cabeza vasculares, sobre todo como migraña. Puede ayudar en reducir la presión arterial en personas con tendencia de hipertensión y tiene un efecto calmante sobre todo al sistema nervioso en caso de estrés y puede ayudar en la forma de sueño por la noche y tranquilizar la persona. Eso es una aplicación que también se ofrece mucho en escuelas, colegios, em, donde hay informaciones y combinaciones con una vida saludable, una vida natural. Entonces, en Alemania, sobre la organización Kneipp, que es más una organización de personas como saludantes, como clientes, más que naturópatas, ahí están promocionando mucho esta aplicación de pedaleo en agua fría. Luego habían los baños enteros como baño de vapor caliente. Aquí tenemos una imagen muy antigua, pero hoy en día conocemos la sauna y el baño de vapor. Según Luis Kuhne, ha dicho que eso elimina toxinas, diluye la sangre, aumenta la microcirculación y reduce la presión arterial sanguínea. Entonces, eso han sido aplicaciones que hoy en día trabajamos todavía con recomendaciones de estas aplicaciones. Hay que tener cuidado con personas de insuficiencia cardíaca, débil corazón. Entonces, aquí hay que tener cuidado, pero en principio, si una persona es estable de corazón, eso puede hacer sauna y vapor, baños de vapor. Eso es un estímulo muy efectivo para eliminar toxinas. Luego conocemos, según Priesnitz, los baños parcialmente como en los antebrazos, baños de agua fría durante 2 a 3 minutos en agua muy fría hasta que la piel eh, se pone roja.
Eso disminuye el calor y la inflamación en el cuerpo, elimina toxinas, reduce la presión cardíaca y la presión en el tórax, alivia palpitaciones, alivia la hipertensión. Siempre he dicho, si el corazón es fuerte y no hay problemas de insuficiencia cardíaca fuerte. Recomendado por Prisnitz. En las referencias tenemos libros y referencias que explican estas técnicas más detalladas. Las teorías naturopáticas, según la Federación Mundial Naturopática, están prácticamente estímulos de fuerza natural, estímulos de curas naturopáticas que son incluyendo el estímulo de agua. Em, También habían diferentes teorías de toxinas, como eliminación de toxinas. Con el estímulo de agua podemos aplicar muchas teorías naturopáticas y si vemos en las modalidades que son más enseñadas en las escuelas naturopáticas y más aplicadas por naturópatas, la hidrología está en posición 4 ya, que practican y enseñan en la profesión naturopática prácticamente muy frecuentemente, más que 80%. Luego, si vemos la historia y hacemos un pequeño resumen, empezando por Sigmund Hahn, que ha escrito este importante libro, La fuerza y el efecto del estímulo de agua ya en el siglo XVII-XVIII, luego llevando el conocimiento a su hijo, Johann Sigmund Hahn, luego desarrollando por Vincent Priesnitz con el estímulo frío de agua, luego desarrollando por Johann Schroth y Sebastian Kneipp, Theodor Hahn, que fueron todos en el siglo XIX y luego entrando en el siglo XX. Todos ellos fueron fundadores de la hidrología naturopática en Europa y que luego se ha distribuido en todo el mundo por estas personas tan importantes en el estímulo de agua y en la fundación de la hidrología naturopática. Si vemos la investigación moderna en la hidroterapia, que existe varios papeles de investigación, el efecto clínico de Kneipp de la hidroterapia, una, eh, el efecto de agua caliente y agua fría, aplicación en manejando el dolor, también efectos del abordaje de Kneipp, efectos de agua fría. Hay muchísimas investigaciones. Aquí tenemos unas referencias y bibliografía sobre la presentación y con eso os deseo un congreso eh, bonito, profundo, buen congreso. Hasta pronto. Adiós.